Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias. Estamos ya en el versículo 7 y hasta el 15 en esta mañana, hermanos, en este mensaje que se titula El que tiene oídos, oiga. De hecho, hermanos, este va a ser la primera parte de este sermón. Vamos el próximo domingo a continuar con la parte 2, pero en esta mañana cubriremos de nuevo, le repito, los versículos del 7 al 15. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias por esta mañana. Damos gracias, Señor bendito, por tu misericordia, Padre. Somos inmerecedores de cada una de las bendiciones que has derramado, Señor, desde tu corazón amoroso. Señor, rogamos y pedimos en esta mañana que tu iglesia despierte, Señor, que se levante, que escuche la voz de su Salvador y Rey, Señor, y que podamos seguirte, honrarte, Señor, y que tengamos oídos para oír, que seamos obedientes a tu palabra. Señor mío, que nuestros oídos escuchen la voz de nuestro pastor y que esas ovejas que somos les sigan. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hemos visto ya, hermanos, el domingo pasado a Juan el Bautista encerrado en una oscura prisión. Él tambaleaba en su fe, luchaba por entender la obra del Mesías y la identidad de Jesús. Y ahora, mientras los discípulos de Juan, hermanos, se van alejando de la escena, Jesús dirige sus palabras hacia la multitud que estaba ahí ese día. Él no suaviza nada, no rebaja las expectativas, no diluye la verdad. Hoy veremos algo verdaderamente extraordinario. Cristo reivindica a su profeta, reprende a las multitudes cómodas y revela la naturaleza violenta y urgente del reino de los cielos. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pone este pasaje aquí para que entendamos esto, hermanos. La identidad del Mesías determina la identidad de su mensajero, y esa misma identidad del Mesías demanda una respuesta urgente y radical. En este punto del Evangelio, Jesús ha enviado a sus discípulos, ha advertido del costo del discipulado y ha confrontado la incredulidad de Israel. Ahora, Él aclara quién en verdad es Juan el Bautista y por qué responder correctamente a su testimonio es la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y es que, hermanos, tomando en serio este pasaje, resulta ser un pasaje que nos obliga a dejar de jugar a la iglesia. Nos obliga a dejar de jugar a ser cristiano. Este pasaje, hermanos, pone el foco en nuestro corazón para que examinemos si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo o estamos jugando con Él. Cristo no tolera neutralidades ni tibiezas.
El reino no avanza con un montón de espectadores que están el domingo sentados en una silla. La fe verdadera no es pasiva. O te lanza hacia Cristo o te deja expuesto ante Él. Hoy veremos un retrato majestuoso de Juan. Pero más aún, hermanos, veremos al rey a quien Él proclamó. Y el punto de todo el sermón es este: no puedes vivir en el reino buscando tu comodidad en este mundo. Veremos 5 puntos, hermanos, y sus aplicaciones respectivas a la iglesia de hoy. Y como siempre, hermanos, hablaremos de la iglesia en su sentido general, en esta modernidad en la que vivimos en Occidente, pero seremos específicos en tomar estas cosas para nuestra iglesia, para los miembros de Iglesia Bautista Trinidad. Ellos son los que tienen que tener oídos para oír. Los 5 puntos serán, hermanos: primero, la gloria del mensajero, versículos 7 a 10. Segundo, la grandeza del más pequeño, versículo 11. Tercero, la guerra del reino que avanza, versículo 12. Cuarto, la garantía del cumplimiento, versículos 13 y 14. Y por último, el 5.º punto será la gravedad del llamado, versículo 15. Así que empecemos, hermanos. Punto número 1 en esta mañana: la gloria del mensajero, versículos 7 a 10. Dice el versículo 7: mientras ellos se iban. ¿Ellos quiénes? Ellos, los discípulos que Juan había enviado donde Jesús para hacerle aquella pregunta que estábamos estudiando el domingo pasado. Ahora Jesús, dice, comenzó a decir de Juan a la gente. Cristo dirige su atención ahora, hermanos, a aquellas multitudes que lo rodeaban ese día. Tenemos que entender que cuando Juan el Bautista envía a estos 2 de sus discípulos, se acercan a Jesús, pero no lo hacen, hermanos míos, en las sombras o en la oscuridad o en un rincón por ahí, sino que Jesús estaba entre las multitudes predicando. Y es ahí en donde estos 2 discípulos de Juan se dirigen a Jesús y le hacen esa pregunta. De tal manera que todos los que estaban ahí ese día escucharon las dudas de Juan, escucharon cómo la fe de Juan tambaleaba en esa prisión en la que estaba. Y ahora que estos discípulos se dan la vuelta y regresan donde su maestro a la cárcel para darle el informe que Jesús les ha dicho, la gente está ahí escuchando. Probablemente, hermanos, todos los que estaban ahí ese día empezaron a dudar de cuál era en realidad el ministerio de Juan entonces. ¿Por qué Juan tenía esas dudas? ¿Acaso las dudas de Juan tenían algo que ver con haber descubierto una falsa identidad en Cristo? Y esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Mientras los discípulos de Juan se alejan, Jesús limpia el nombre y la reputación del mayor profeta que Israel había visto en siglos. Y Él les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Recuerde que Juan predicaba en el desierto. Predicaba en el desierto a las orillas del Jordán. Y la gente por multitudes, por cientos, por miles, salían hasta el desierto para escuchar la predicación de Juan. Y ahora Jesús, mirando lo que hay en los corazones de la gente, dudando ahora quizá del mismísimo Juan, les pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A qué fueron donde Juan a escuchar su predicación? Dice el texto: ¿una caña sacudida por el viento? ¿Es eso lo que saliste a ver? ¿Es esa la concepción, la idea que tienes de quién es Juan? Juan no era una caña sacudida por el viento. Una caña, un tallo de hierba, se mueve con el viento. Esa es la idea que está dando Jesús aquí. Si el viento va para la izquierda, esa caña se inclina hacia la izquierda. Si viene un viento del norte y empuja esa caña para un lado, esa caña se inclina hacia donde el viento va. Juan no, hermanos. Juan no se movía con los vientos de las modas del momento. Juan era movido en fuego por la palabra de Dios y únicamente por la palabra de Dios. Él no dobló su mensaje para agradar a nadie. Él no suavizó el arrepentimiento al que llamaba a la gente. Él no temió al poder político de Herodes y por eso es que está en prisión. Juan no era una veleta espiritual. Ese es el punto que está haciendo Jesús con esa pregunta. Era una columna de integridad inquebrantable. Ese es Juan el Bautista. La verdadera grandeza espiritual nunca es moldeada
por la opinión pública. A Juan nunca le interesó, hermanos míos, tener buenas relaciones públicas con la gente. Lo único que le interesó es saber que su maestro, aquel a quien él anunciaba, se agradaba porque él andaba en integridad. Y en una era, hermanos, de predicadores de cristal, sin peso, sin convicción, sin espina dorsal, sin firmeza, sin ninguna de las cosas que reflejan aquel mensajero que fue Juan el Bautista, Dios llama a cada cristiano, Dios te llama a ti, Dios llama a cada siervo suyo a ser columnas firmes, estables y que tengan convicciones aún hasta la muerte. No que sean cañas, no que sean hierbas, sino que sean árboles robustos de justicia. Eso eres tú, hermano. Se puede decir que en tu vida cristiana tú posees la firmeza que demostró Juan ante las inclemencias y los ataques del mundo. Porque eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Es muy fácil escuchar que Juan tambalea en su fe y decir, oh, miren a Juan como tambalea. Pero Jesús ahora señala a toda la multitud y les dice, ¿pero qué hay de ustedes? Juan no era así. Por eso es que por multitudes salían al desierto a escucharlo. Pero no basta con simple y sencillamente hacer el esfuerzo de ir al desierto y escuchar a un hombre como Juan. La pregunta es que si tú eres uno de aquellos que es siervo del rey, que tiene firmeza espiritual ante los embates de los vientos de este mundo. Continúa el versículo 8 y dice, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Hermanos, esta referencia aquí es una referencia en que en aquel tiempo, como hasta ahora se ha dicho de paso, los gobernantes aprovechaban a aquellos que les pudieran servir de alguna manera en el ejercicio del control de su población. No era poco común entonces que los reyes tuvieran del lado suyo predicadores muy populares que la gente seguía. Estos gobernantes compraban, por decirlo así, la boca de estos predicadores para hacerles decir a las masas lo que a ellos les convenía, sabiendo que la gente seguiría a ese predicador popular o famoso. A cambio, los predicadores vendidos a los reyes y gobernantes se daban vidas de lujos y placeres exuberantes. Como dije, hermanos, eso sigue siendo igual hasta el día de hoy. Por eso debemos tener mucho cuidado con los pastores, con los profetas, con quienes declaran la verdad, con los hermanos y hermanas que son populares o famosos. Oremos por ellos, porque esas personas están en una posición de peligro. Y el peligro es que pueden ser comprados. Pero Juan no era nada de eso. Juan no era así. No era un hombre delicado. No era un hombre, hermanos míos, que pudiera ser comprado ni con las riquezas más grandes de Roma. Juan no era un hombre que buscara lujos, sino un hombre sencillo del desierto. Su corazón no estaba en ninguna de esas comodidades. Su vida denunciaba la superficialidad de la forma de vida de la multitud a la que predicaba. ¿Eres tú una de las personas que puede decir que su forma de vida confronta la vida de aquellos a quienes predicas? ¿O más bien eres igual que ellos? Con un corazón que busca los lujos, las comodidades, que busca la facilidad que pueda obtener en los recursos de este mundo. Eso no era Juan. El mensajero del rey no se conforma al mundo. El mensajero del rey confronta al mundo, comenzando con su modo de vivir. Juan no vivía en palacios. Juan no vivía de apariencias. Juan no vivía en comodidad. Era un profeta del Dios Altísimo y él había entendido eso. Había entendido quién era él y cuál era su propósito en este mundo. ¿Has entendido quién eres tú y cuál es tu propósito en este mundo? Toda la vida del hombre, hermanos, depende de un solo momento. El momento en que entiende quién es y para qué está aquí. Mientras tú no hayas tenido la convicción de quién eres y para qué estás aquí, estarás buscando todas las cosas que este mundo ofrece, tratando de encontrar un sentido a tu vida.
La vida de Juan gritaba lo mismo que su predicación: arrepiéntete, escapa de esta perversa generación. Los versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta?, dice Jesús. Sí, claro que sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús no solo confirma la identidad de Juan, hermanos, sino que exalta a Juan. Jesús afirma: Juan es profeta, pero no es cualquier profeta. Es más que un profeta, más allá de un simple profeta. No solo es profeta, sino es que está más allá que los profetas que le precedieron. En realidad, él era más que profeta, hermanos, porque Juan mismo tenía el ministerio de servir como heraldo personal del Mesías. Todos los profetas antes de Juan anunciaron que llegaría un Salvador. Juan está diciendo: Él ya está aquí. El Señor Jesús nuevamente, hermanos, hace un argumento sobre la base inconmovible de la Escritura. Jesús está afirmando y citando Isaías capítulo 40, versículo 3 y Malaquías capítulo 3, versículo 1, en donde se nos habla de este heraldo prometido que llegaría antes de la venida del Mesías. La Escritura lo había señalado, el reino así lo requería, y el Mesías lo confirmó. Jesús mismo está hablando con respecto a quién era Juan el Bautista. Y nos está poniendo, hermanos míos, el modelo que debemos seguir todos aquellos que somos siervos del Señor. Porque, hermanos, ese es el propósito de nuestra vida si hemos entendido quiénes somos. Por lo tanto, no escuchar al mensajero es rechazar al rey. Ya hemos hablado de eso en otras predicaciones antes. No podemos admirar al rey si despreciamos a su heraldo. Rechazar la voz de Juan es rechazar la voz de Dios. Como aplicación entonces, hermanos, para la iglesia. La iglesia moderna necesita recuperar la firmeza y valentía espiritual de Juan el Bautista. Vivimos en una era donde muchos quieren un cristianismo sin desiertos, sin confrontación, sin arrepentimiento, sin cargar la cruz, y eso es pedir un imposible. No existe cristianismo sin cruz. La iglesia necesita, hermanos, predicadores que no sean cañas, sino pilares de la verdad que no se doblen ante la cultura. Eso es verdad, hermanos, pero también es verdad que necesita miembros en las iglesias que no vivan en palacios espirituales, que no vivan, hermanos, buscando solo comodidad, abundancia, seguridad y lujo, sino vidas sencillas de sobriedad, simplicidad y enfoque en el reino. Ese es tu llamado hoy, iglesia. Para de buscar las cosas que busca el mundano también. Mira la vida de Juan, mira cómo el Señor Jesús lo exalta porque él entendió su propósito, entendió su llamamiento, entendió por qué es que tenía que estar vivo en ese tiempo. Y la iglesia moderna hoy parece haber olvidado cuál es el propósito de que exista. ¿Estamos viviendo, hermanos, en palacios que nosotros mismos nos forjamos? ¿O estamos abrazando esos desiertos? ¿Estamos abrazando la sencillez de una vida que le grita al mundo? No, esa no es forma de vivir. La forma de vivir que el rey demanda es una vida sobria y sencilla. Porque aquel al que yo sirvo y sigo no tenía ni dónde reposar su cabeza. Deja de suavizar entonces, hermano mío, si has venido a Cristo, deja de suavizar tu entrega a Él. Deja de buscar aceptación. Aprende a ser un Juan el Bautista. Aprende a ser el Juan de tu generación, de tu iglesia, de tu familia. Cuanto más oscura es la cultura en la que vivimos, hermanos, más radical debe brillar nuestra luz. Y ese es el llamado de la iglesia. Punto número 2. La grandeza del más pequeño en el versículo 11. Dice el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así empieza ese versículo, hermanos.
Noten cómo Jesús inmediatamente utiliza su acostumbrada frase, de cierto os digo. Lo que nos está dejando saber con esta frase es que esta es absolutamente la verdad. No porque otras cosas que diga Jesús no son verdad, sino porque quiere Jesús que prestemos total atención y que demos importancia a esta verdad sobre muchas otras cosas que ha dicho, porque es de extrema importancia. Juan, hermanos míos, es la cúspide del Antiguo Testamento. El elogio más alto salido de los labios de Jesús es este. Y fue para Juan el Bautista. No fue para Abraham, no fue para Moisés, no fue para David, para ninguno de los otros profetas. ¿Por qué? Porque nadie antes vio tanto como Juan el Bautista. Nadie antes entendió tanto como Juan el Bautista. Nadie antes fue receptor de tanto como lo fue Juan el Bautista. Pero, hermanos, el versículo continúa y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Estás en el reino de los cielos? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Has depositado tu confianza en el Salvador? Puedes decir que tienes vida eterna, que has sido lavado por la sangre del Cordero en la cruz. Si estás en el reino, Jesús dice que el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Hermanos, porque el más pequeño de los que por la fe están en el reino de Dios, está viviendo del otro lado de la cruz. Está viviendo del otro lado de la tumba vacía. Está viviendo del otro lado de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Aunque Juan era grande, hermanos, el más grande, él nació y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz, antes de que la tumba quedara vacía, y por lo tanto no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Recordemos que Jesús viene e inaugura un nuevo pacto en su sangre. De esto Juan el Bautista, hermanos, no fue beneficiario en este mundo. Solo aquellos que venimos después de la cruz, después de la tumba vacía, después de la ascensión, después de la coronación en gloria en el cielo, después de que Jesús se sentara en el trono de la gracia, desde donde gobierna hoy mismo en el cielo y en la tierra, solo aquellos que hemos venido a la fe tenemos los beneficios de ese nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto los privilegios son mayores. Hay mejores promesas, tiene un más amplio alcance, hay una mejor y mayor revelación y sobre todo hay un acceso total al Rey. Déjeme leerle lo que Charles Spurgeon escribe acerca de este versículo. Él escribe, cito, como se puede decir por regla, el día más oscuro tiene más luz que la noche más clara. Así Juan, aunque es el número 1 en el antiguo pacto, aún queda detrás del último en el nuevo pacto, es decir, en el Evangelio. El más pequeño hijo del Evangelio, el más pequeño hijo de la gracia, está de pie sobre un terreno más alto que el más grande que está bajo la ley. Es por eso, hermanos míos, que Jesús está diciendo esto, lo que nos recuerda que la grandeza del más pequeño en el nuevo pacto no es por méritos propios, sino por los méritos otorgados por el Rey. Es por aquello que sucedió en la cruz. Por lo tanto, hermanos, esa grandeza que supera la grandeza de Juan es solo por gracia, es por unión con Cristo. La grandeza del reino no se mide por la obra que nosotros podamos hacer por Cristo, sino por el que Cristo hizo una obra a favor nuestro. Es por nuestra unión con Él que nosotros venimos a ser beneficiados de esa manera y somos mayores, más grandes que Juan. Es por el privilegio de conocer la obra completa del Mesías. El reino entonces, hermanos, redefine la grandeza. El evangelio lo cambia absolutamente todo. No por obras grandes y maravillosas, sino por la profundidad y autenticidad de tu relación con Jesús. Eso es lo que determina la grandeza. El rey que Juan anunció, hermano, hermana, tú lo conoces
en intimidad. ¿Qué privilegio tan grande tienes? Hermanos, no sé si esto lo estamos entendiendo. Juan solo anunció al rey que venía. Ese rey ahora te recibe en intimidad con él. Una cosa es ser, hermanos, el heraldo personal del rey. Otra cosa es ser su íntimo amigo. Y no solo su amigo, su hijo. Eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Y Jesús nos está recordando que cuando veamos a Juan, aunque grande como él fue, nosotros hemos sido receptores de un mayor y más grande privilegio. Por tanto, hermanos, la iglesia debe valorar la grandeza del evangelio más que la grandeza de las obras humanas. Cristo dice que el creyente más pequeño en su reino es mucho mayor que Juan. ¿Y qué significa entonces eso para nosotros? Hermanos, significa que el cristiano común tiene privilegios espirituales que ni los héroes del Antiguo Testamento tuvieron. Tienen, hermanos míos, privilegios que aquellos en el Antiguo Testamento envidiarían tener. Tienes más luz que Isaías. Tienes más conocimiento que Elías. Tienes más revelación que Moisés. Entonces, hermanos, ¿por qué vivimos como si fuéramos mendigos espirituales? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa entonces? El Señor está declarando la verdad, y puesto que esto es verdad, ¿qué nos pasa entonces con vivir como vivimos? ¿Dónde queda entonces la valentía con que Isaías predicó, con que Juan predicó? ¿Dónde queda, hermanos, todo aquello que vemos en el Antiguo Testamento cuando entendemos que en el Antiguo Testamento los privilegios eran menores? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Hermanos, debemos vivir con plenitud los privilegios del nuevo pacto. Usa tus privilegios espirituales, hermano, hermana, porque para eso es que te fueron dados. Lee la palabra como alguien que tiene acceso total al Mesías. Es su palabra y su palabra es viva. Lee la palabra, hermano, porque tienes acceso total a toda la sabiduría y a toda la revelación de Dios. No una parte de ella, no un conocimiento parcial. Se ha revelado todo en las páginas de nuestra Escritura. Escudriña las Escrituras, hermanos, porque en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. ¿O no quieres venir a Él para que tengas vida? Ora, hermano, como quien tiene entrada al trono de la gracia, porque tienes entrada al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice el versículo 15 de Hebreos 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es triste, hermanos, y duele ver cristianos que viven una vida mediocre espiritualmente hablando y no se quieren acercar al trono de la gracia a hallar oportuno socorro. No se les da la gana de acercarse. ¿Por qué? Hay que analizar los motivos del corazón. Hay que analizar, hermanos míos, qué sucede en nuestro corazón, porque esto es una llamada urgente y una alerta que debemos atender. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué te pasa a ti, hermano o hermana, que eres cristiano, que eres cristiana? ¿Por qué no estás en tus rodillas clamando? ¿Por qué no estás dependiendo de la palabra como deberías? ¿Por qué no dedicas tiempo, hermano mío, hermana mía, a estar en la Escritura? ¿Por qué? Siendo que el Señor nos dice en estos versículos que el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Cuál sería entonces la expectativa? Vivir de una manera, hermanos, en donde nuestra firmeza espiritual y nuestra convicción supera a la de Juan. Pero vemos eso quizá en algunos hermanos, quizá en algunos ministros, quizá en algunos evangelistas. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que la mayoría de la membresía en una iglesia piensa, pero es que eso no es para mí, eso es para el pastor, eso es para aquel hermano, es que él nació con ese talento y ese don, es que para él es fácil. No, hermanos míos, todo cristiano está llamado a vivir
en esta firmeza espiritual, en esta convicción inconmovible por la palabra de Dios. Todos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Hasta el más pequeño es mayor que Juan. No tienes excusa, hermano. No tienes excusa, hermana. Hasta el más pequeño en el reino tiene esta responsabilidad sobre sus hombros. Vive como quien posee la plenitud del nuevo pacto. La iglesia moderna sufre, hermanos, y sufre mucho, y su avance es lento. ¿Saben por qué? Por cristianos con grandes recursos en este mundo y pasión muy pequeña por el reino. Por eso es que la iglesia está como está. Y eso debe cambiar, hermanos. No sé dónde va a empezar, pero tiene que empezar en algún lado. Y si es aquí, hermano, y si es contigo, hermana, gloria sea al nombre de Jesucristo. Pero tiene que empezar en algún lugar. Lo que nos lleva, hermanos, al siguiente punto. Punto número 3, la guerra del reino que avanza, versículo 12. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Vamos a parar ahí. Note que está diciendo Jesús. Que desde que Juan empezó su predicación, desde que en toda el área del Jordán, de Jerusalén y ciudades circunvecinas empezaron a escuchar y saber de la predicación de Juan y salían por cientos y por miles a escucharle, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, en realidad este es un texto complicado y debatido por muchas cuestiones gramaticales. Pero vamos a hablar de lo que sí estamos seguros. No queremos meternos en tecnicismos, hermanos, pero vamos a hablar de lo que todos en la historia de la iglesia por milenios ya ha estado seguro con respecto a este versículo. De lo que estamos seguros, hermanos, es de que se refiere a la intensidad de la guerra espiritual que rodea el ministerio de Jesús desde que Juan anuncia su aparición. Hay una guerra en contra del reino, ya hemos hablado de eso. Hay una oposición que se levanta en contra del avance del reino del Señor Jesucristo. Y también, hermanos míos, se refiere a la intensidad requerida para perseverar en la fe en Dios y en hacer avanzar su reino. Con Juan, hermanos, comenzó una nueva época, una nueva era. Comenzó la era mesiánica. Juan dio a conocer abiertamente a Jesús como el Mesías. El reino entonces ha irrumpido en la historia con autoridad divina. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos, y ha partido la historia de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Solo Él ha sido capaz de hacer algo como esto. Este reino que Él trae, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, no es un reino pasivo. Este reino no espera por nadie. Este reino es una misión de conquista que no se detiene. Y el versículo 12 continúa y dice, y los violentos lo arrebatan. Entonces entendemos por un lado que el avance de este reino no es un avance que no tenga oposición. Hay oposición y esa oposición es tan terrible que es comparado con una guerra absolutamente feroz, absolutamente difícil. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice, ¿y saben una cosa? Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, desde Herodes hasta los fariseos y aún en nuestros días, el reino de Dios nunca ha sido bienvenido por corazones rebeldes. La oposición constante que enfrenta el reino debe, por lo tanto, ser enfrentada con violencia. Sí, hermanos, escuchó usted bien, es lo que dice el texto. Con violencia. Esto es, con valentía, con atrevimiento, con audacia, con convicción. Por lo tanto, solo los valientes, solo los decididos, solo los audaces, solo los intrépidos entran en este reino. Solo los violentos, hermanos, solo los que hacen violencia, una violencia despiadada, encarnizada e implacable, solo ellos pueden entrar al reino.
¿Violencia despiadada? ¿Violencia encarnizada e implacable? ¿Eso nos está diciendo el Señor Jesucristo? Sí, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Preguntémonos entonces ahora y con mucho cuidado, ¿violencia contra quién o contra qué? Porque podríamos entender, hermanos, la violencia como algo no deseable en la vida de un cristiano. Y sin embargo, el Señor nos dice que solo los violentos arrebatan el reino. Solo los violentos son capaces de entrar en su reino. Repito la pregunta entonces. ¿Violencia contra quién o contra qué? Bueno, hermanos, no es violencia contra los demás. No es violencia contra otras personas. No es violencia contra otros hermanos. No es violencia contra cristianos nominales. No es violencia contra mis hijos. No es violencia contra mi cónyuge. Ni siquiera es violencia contra los inconversos. Es violencia contra todo aquello que me pide estar en paz con mi pecado. Violencia contra mi propio pecado es lo que yo necesito para entrar al reino de los cielos. Solo entran y avanzan el reino los que hacen guerra contra su pecado de manera violenta, despiadada, encarnizada e implacable. Ese es el tipo de violencia que Jesús requiere y es dirigida hacia el pecado que mora en nuestra carne. Los que no tienen y no quieren, hermanos míos, violencia y no quieren romper con su pecado, no pueden arrebatar el reino. Los que quedan tibios ante su pecado ni siquiera han entrado al reino. El requisito fundamental para seguir a Jesucristo es aprender a ser violentos contra nuestro propio pecado. Los que viven durmiendo felices en su pecado no pueden un día abrir los ojos en la mañana y ser valientes. No pueden ser violentos para hacer avanzar el reino. No se puede, hermanos. Porque nadie que ama algo es violento contra aquello que ama. Si tú no eres violento contra tu pecado, solo hay una opción, hermano, hermana. Es que tienes amor por ese pecado. Porque cuando tú aborreces ese pecado, el instinto, el impulso natural es ser violento y tener rechazo contra aquello que aborreces. Y hay que aclarar, hermanos, que no se trata de violencia física, sino de la valentía y vigor espiritual que nace de un arrepentimiento auténtico. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Recapitulemos entonces, hermanos. Hay un montón de gente ahí, vienen los discípulos de Juan, escuchan la pregunta que Juan manda con sus discípulos a preguntarle a Jesús. Él responde, la gente empieza a pensar, ¿qué está pasando con Juan? Está dudando, está tambaleando. Se dan la vuelta a los discípulos de Juan, se van y ahora Jesús dice, ahora las cosas tienen que ver con cómo ustedes están viviendo esto. Porque por miles se amontonaron a escuchar la predicación de Juan. Y ahora muchos de esos están aquí siguiéndome. La pregunta es, ¿tienes tú lo que se requiere para entrar al reino? Porque si no lo tienes, la otra opción es que no estás en el reino. Solo se entra al reino por convicción profunda. Solo se entra al reino por un arrepentimiento violento contra el pecado. Solo se entra al reino por seguir a Jesús sin medias tintas. El tibio, nos está diciendo Jesús en este pasaje, no entra. El indeciso nunca entra. El que está como espectador nunca entra. Solo entra el que toma los asuntos de fe con convicción y seriedad absoluta. Y hermanos, es que se nos ha dicho o se nos ha hecho creer la mentira de que entrar en el reino de los cielos es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dejar entrar a Jesús en tu corazón. Y seguramente cuando tú le dejes entrar, ya Él se encargará de tu vida. Ya Él hará todo lo demás. Nada más lejos que de la realidad, hermanos.
El Señor nos dice en su palabra: esforzaos por entrar, porque de cierto os digo que muchos querrán entrar, pero no hallarán la puerta. Hermano, ¿estás consciente de esto hoy? ¿Estás consciente de que para entrar en el reino y vivir en el reino y ser del reino y obrar en el reino y hacer avanzar el reino requiere esfuerzo, valentía, convicción, seriedad, enfoque? Nadie, hermano mío, hermana mía, con una convicción superficial, nadie simple y sencillamente porque dice que ha llegado el domingo a la iglesia, automáticamente significa que está en el reino. Solo los violentos lo arrebatan. Se puede decir que eso eres tú espiritualmente hablando. Una persona violenta contra el pecado. El reino no es para los que se quedan mirando, sino para los que luchan contra su pecado para poder entrar. El reino de Dios no avanza, hermanos, con suavidad ni entretenimiento. No avanza con flores, algodones de azúcar, unicornios de colores y arcoíris con corazones, sino con verdad, con justicia y sobre todo con santidad. ¿Sabía usted que ese es el combustible que hace avanzar la iglesia? Santidad. Buscad la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Creemos que estas son, hermano mío, sugerencias, son decretos del Rey de Gloria. Si queremos, hermanos, que nuestra iglesia sea una de esas iglesias de las cuales el Señor pueda decir: están haciendo la obra como es debido, necesitamos crecer en estas cosas. Necesitamos, hermanos míos, mirar lo que la Escritura dice y avanzar de acuerdo y por los caminos que la Escritura señala. El Evangelio nunca es para los tibios, es para los que toman con todo la palabra de Dios, pues no la están tomando en absoluto. La iglesia necesita entonces recuperar el vigor espiritual de un reino que avanza con poder. Este versículo, una vez más, hermanos, destruye toda idea de un tipo de cristianismo tibio. El reino avanza con fuerza, no con pasividad, y solo los que están decididos y enfocados a crecer, hermanos, crecerán y avanzarán en el reino. Esto significa entonces que no puedes seguir a Cristo como un espectador. No puedes, hermano. Es imposible. Es imposible. Tomamos esto quizá del mundo, ¿no? Constantemente vemos diferentes tipos de entretenimiento en donde básicamente somos espectadores. Si uno quiere ver una película, uno se siente y la mira. Y después puede decir si le gusta o no. Uno puede disfrutarla o puede decir: es una mala película, la apaga. Uno va quizá a ver su deporte favorito y se sienta y mira. Y como tiene un equipo que es su favorito, por algún extraño motivo, hermanos, que cuando lo analizamos no logramos entender, ¿por qué cuando el equipo favorito de algún aficionado, algún deporte gana, ese aficionado dice: ¡ganamos! Tú estabas sentado en el sofá comiendo chetos. No, ganaron los que estaban jugando. Que ese sea tu equipo favorito es otra cosa. ¿Pero ganamos? No. Ganaron los que estuvieron sudando la camiseta, literalmente. Pero ¿cómo somos cuando el equipo pierde? ¡Perdieron! Ahora no perdimos, ahora perdieron. ¿Por qué, hermanos? Porque somos selectivos, hermanos, en poner cargas y responsabilidades sobre los otros para luego, cuando produzca resultados, acreditarnos esas cosas. Pero cuando la situación es la opuesta, la carga de responsabilidad y la culpa la tienen los demás, no yo. Y hermanos, si nos podemos reír de esto, y a lo mejor deberíamos reírnos porque es ridículo. Lo triste es, y no nos hace reír, que eso lo traemos a la vida real, y no solo a la vida real, sino a la vida cristiana, y no solo a la vida cristiana, a la vida de nuestra iglesia local. Y entonces cuando la iglesia va muy bien, mi iglesia. Cuando enfrenta situaciones la iglesia,
en las que más se requieren manos, más se requieren rodillas, más se requiere todo tipo de cosas espirituales. Ay, miren, es que no hacen nada. Ay, es que miren, no saben hacer las cosas. Ah, ya sé de dónde traes eso. Del mundo. Ves muchos deportes, mucho entretenimiento. Porque quiere ser un espectador que desde su asiento pueda dirigir las cosas. Porque así pasa, ¿no? Corre aquí, no. ¿Por qué metieron a ese? Como que si tú fueras el director técnico. Yo hubiera metido a ese y mejor... Y lo mismo quieres hacer en la iglesia. No, es que no me gustó qué dijo. No, es que no me gusta que hagan esto. No, es que... Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque claramente estamos trayendo nuestras ideas que nos han moldeado en el mundo y queremos que prevalezcan y se perpetúen en la iglesia. Y se nos olvida, hermanos, que no es ningún hombre el que ha determinado la manera en que debe funcionar la iglesia, operar la iglesia y avanzar la iglesia, sino el Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo en el pasaje es que desde el más pequeño hasta el más grande, todos tienen una función de avanzar el reino. No puedes entonces amar el evangelio a medias, no puedes aferrarte al pecado y esperar avanzar en el reino. Tienes que hacer violencia espiritual contra tu pecado. Tienes que cortar de raíz, no dialogar. Tienes que matar, no negociar. Tienes que abandonar, no dar explicaciones por tu pecado, no dar excusas por tu pecado. Las iglesias de hoy en Occidente, hermanos, no están cayendo por la persecución. Hay que decirlo. Las iglesias en Occidente van a la baja y no es por la persecución contra la iglesia, sino por la tibieza de sus miembros que quieren ser espectadores sentados sin hacer nada. Ese es el problema de la iglesia moderna. Y aún así, porque gloria a Dios, el reino avanza por su poder, no por nuestra disposición de avanzarlo. El reino continúa su avance. Pero la pregunta entonces es esta: ¿y tú estás avanzando con el reino? Porque el reino seguirá avanzando, hermanos, no espera por nadie. La pregunta es si tú estás avanzando con ese reino. Tú puedes venir aquí cada domingo, o puedes llegar cada miércoles, se puede estar orando por ti. Y el reino va a continuar avanzando. Pero el día llegará en donde el Señor vuelva y sus redimidos, su iglesia, como nos dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5, será arrebatada con Él en el aire. Gloria a Dios por ese bendito día. Y algunos que están aquí sentados se van a quedar. Se van a quedar. ¿Por qué? Porque nunca quisieron ser violentos contra su pecado. Excusas, explicaciones, todo tipo de cosas, menos lo que debe ser. Punto número 4. La garantía del cumplimiento. Versículos 13 y 14. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La ley y los profetas, hermanos, cerraron su capítulo. Hay una progresión en la revelación aquí. Y cuando digo revelación, hermanos, tomémoslo como lo que es bíblicamente. Revelación es aquello que el Señor nos ha dado para conocer todo acerca del Señor Jesucristo, su obra, su misión, su voluntad. En otras palabras, es lo que está escrito en las páginas de nuestras Biblias. No usemos, hermanos, la palabra revelación como algo místico, como algo misterioso y tengo una revelación de Dios. ¿Ah, sí, hermano? ¿Tienes una revelación de Dios? Dime, libro, capítulo y versículo para que yo lo lea. No hay nuevas revelaciones, no hay interpretaciones privadas, nada de eso. Entonces, hermanos, la ley y los profetas cierran ese capítulo y hay una progresión en la manera en que el Señor va revelando su plan de salvación para nosotros. Los antiguos profetas hablaron del Mesías. Juan anunció al profeta y dijo, Él está aquí. Al Mesías y dijo, está aquí. Jesús vino y Él es la manifestación, la encarnación viva del Rey, porque Él es el Rey. Juan es esa bisagra entre las dos eras. Este versículo es una línea divisoria en la historia de la revelación. Y es lo que nos está diciendo Jesús.
Nos está diciendo, de aquí en adelante hasta Juan, ahora la revelación de Dios habría de quedar exclusivamente por escrito para el resto de la historia de la redención. Por eso, hermanos, hemos dicho ya, y si usted nos ha acompañado en esta iglesia por ya algún tiempo, sabrá, no hay nuevos profetas que hablen directamente por Dios en el sentido de que, estaba durmiendo y un ángel se le apareció y, tengo una palabra de Dios para ti. Hermano, si tienes una palabra de Dios para mí, hermana, si tienes una palabra de Dios para mí, de nuevo, dame el libro, capítulo y versículo para que yo lo lea, lo estudie, medite en ello. Es lo que necesita mi alma. Dice el versículo 14, y si queréis recibirlo, hablando de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Juan es Elías. Si queréis recibir esto. Si queréis recibir esta verdad. Ese es el punto de este versículo. No está hablando aquí, hermanos, de una reencarnación. Para los que no saben, Elías no murió. Elías fue arrebatado en un carro de fuego a las orillas del Jordán. Y de pronto aparece Juan a las orillas del Jordán predicando. No solo eso, sino que Elías vestía con un cinturón de cuero y con una ropa hecha de pelo de camello. Y es la manera en que estaba vestido Juan cuando aparece predicando en las orillas del Jordán. Entonces da la idea, hermanos, de que al ser arrebatado Elías, un día volvió y lo pusieron ahí mismo donde fue llevado al cielo por Dios. Pero no estamos hablando, hermanos, de una reencarnación, como dije. No es literalismo carnal. Es un cumplimiento que se conoce en teología como un cumplimiento tipológico. ¿Okay? ¿Qué significa esto de tipológico? Significa que Juan cumple con todas las características mismas de la persona y ministerio de Elías. A veces pasa, y voy a tomar de nuevo el ejemplo quizá de los deportes. Por ejemplo, el atleta más popular y famoso de la historia de la humanidad y el que más dinero ha hecho con el deporte que practica o practicaba porque ya no lo practica, ¿sabe usted quién es? Michael Jordan. Él es. Nadie se le acerca, pero ni de lejos. Entonces, cuando surge un nuevo jugador y es muy talentoso y es muy hábil y es muy bueno y todo esto, ¿qué es lo que dice la gente que sigue el baloncesto y los comentaristas? Es el nuevo Michael Jordan. ¿Quiere decir, hermanos, que el espíritu de Michael Jordan encarnó en este hombre? No. Quiere decir que él posee las características que lo hacen destacar tanto como aquel en su momento. Y de esto es que se trata, hermanos. Regreso al texto, solo lo dije como un ejemplo para entendernos. A esto se refiere el hecho de que sea un cumplimiento tipológico. El ministerio de Juan cumple Malaquías capítulo 4, 5, que es explicado en Malaquías 3, 1, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Además, Lucas capítulo 1, versículo 17 nos dice: él vino, hablando de Juan, en el espíritu y poder de Elías. Es decir, el mismo tipo de ministerio, el mismo tipo de valentía en su predicación, el mismo tipo de confrontación contra el pecado en su predicación y el mismo tipo de llamado al arrepentimiento como lo hacía Elías. Pero, hermanos, ¿cuál es el punto entonces de este texto? Es que, hermanos, el cumplimiento de la Escritura exige reconocimiento de la verdad. Es decir, que tenemos la responsabilidad de reconocer que si la Escritura se cumple, esa es la verdad y no hay otra. Si queréis recibirlo, dice Jesús. Por un lado, se habla, por supuesto, de recibir a Juan en su predicación, en su mensaje, y por lo tanto al rey que él viene predicando. Pero más que eso, hermanos, quiere decir que si nosotros recibimos, aceptamos, abrazamos el hecho de que la profecía se cumple en Juan, entonces, hermanos, debemos abrazar el hecho de que la Escritura es en realidad infalible, es en realidad inconmovible, es en realidad inspirada, es en realidad autoritativa
Y es en realidad suficiente para saber todo lo que Dios quiere que sepamos. Y siempre, siempre terminará por cumplirse. Este cumplimiento exige entonces aceptación, porque su rechazo trae condenación. De tal modo, hermanos, que la incredulidad no es algo inocente. No existe un ser humano en el planeta que sea inocente de no creer en Jesucristo. Toda incredulidad viene a causa de una rebeldía en el corazón. La incredulidad es rebelión. No reconocer la obra de Dios revelada en la Escritura, hermano, no te hace neutral ante Dios. Te hace culpable contra Él. La revelación rechazada entonces se convierte en juicio acumulado. Es decir, mientras más Escritura sea presentada delante de ti para mostrarte cómo todo este tipo de cosas apuntan al Salvador, mientras más conoces estas cosas y sigas sin dar una respuesta, rechazando lo que se te predica, lo que se te muestra, lo que habla el Señor, más juicio acumulas para el día del juicio. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a este momento, el momento en que el Mesías llegara, y ha llegado. Y Jesús está diciendo, miren cómo se cumple la Escritura en Juan, y Juan testifica de mí como el Mesías. Por lo tanto, de nuevo, hermanos, el argumento que hace Jesús es, la Escritura lo afirma. ¿Qué aplicación entonces debemos nosotros tener, hermanos, y abrazar para nuestra iglesia? La iglesia moderna debe reconocer el peso del cumplimiento de la Escritura. La Biblia no es un libro antiguo y obsoleto, es un libro histórico que se cumple, hermanos míos, con una exactitud que no se explica este mundo. Grandes hombres han surgido en la historia del mundo. Hombres muy grandes que han marcado el camino o el destino de la historia. Ninguno de ellos fue profetizado. Solo Cristo Jesús, con milenios de anticipación. Y cada cosa que se dijo de Él, se cumplió. Estamos en una época, ¿verdad?, de festejos, se acerca la Navidad. ¿Y qué sabemos acerca de eso? La Virgen concebirá y os dará a luz un hijo, tal cual como fue profetizado miles de años atrás, tal cual y al pie de la letra se cumplió. ¿Cómo es posible eso, hermano? Eso solo lo puede hacer un Dios que es absolutamente omnisciente, y no solo omnisciente, pero omnipotente, porque Él controló y determinó cada una de las circunstancias para que miles de años después ese Mesías prometido naciera exactamente como Él dijo que nacería. Significa también, hermanos, que tu fe entonces no está basada ni en emociones, ni en mitos, ni en fábulas, ni en leyendas, ni en cuentos de hadas, sino en historia real. Por lo tanto, nadie que tiene la Escritura puede o tiene derecho a dudar de la Escritura. No puedes tratar la Escritura como si fueran opiniones, sugerencias, recomendaciones o buenas opciones de vida. Regresa a la Biblia con reverencia. Yo sé que le estoy hablando a algunos corazones hoy. Hay quienes hoy se levantaron y agarraron la Biblia y estuvieron en ella. ¿Sabe por qué? Porque ayer hicieron lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque antier hicieron lo mismo. Pero tienes que regresar a la Biblia. Porque te dices cristiano, te dices cristiana. Y esa Biblia, si hablara, diría, jamás me abre. No, pero es que yo lo veo en el teléfono. Toma un tiempo, saca un tiempo, haz el tiempo y ve a la Biblia. Clama al Señor con tu Biblia enfrente mientras la lees y pídele que tenga misericordia de ti, porque eres un ser humano pecador y caído. Y como aquel hijo que pidió su herencia a su padre y fue y la malgastó, volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo,
pero hazme como uno de tus siervos. Te toca hacer eso. Y debes hacerlo pronto. Porque cuando vemos, hermanos míos, la vida que muchos cristianos viven hoy, con creces podemos decir: no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni leo la Biblia, ni oro, ni pienso en ti, ni me interesan las cosas de Dios. Oh, pero hice una confesión de fe. Oh, pero pues ya me bauticé. Oh, pero ya firmé mi contrato de membresía en la iglesia. Déjame decirte que el día que mueras, no vas a poder pararte a las puertas del cielo a decir: pero es que hice una confesión de fe. Pero si hasta me bauticé. Si hasta firmé el contrato de membresía de mi iglesia. Nada de eso te servirá. O conoces al Rey aquí en la tierra mientras estás vivo en comunión con Él por su palabra en oración, te arrepientes de tus pecados y confías en Él para salvación, o no le vas a conocer nunca. No es vamos a ver cómo nos va ese día. Esto no se trata de una calificación como en un examen y a ver si logramos el mínimo para aprobarlo. No se trata de eso. Se trata de que estés seguro, de que estés segura, hermano, hermana, de que estás en Cristo. Ve a la Escritura, póstrate ante tu Señor y clámale, pídele perdón, arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo y búscale. Búscale. Sé violento contra tu pecado. Esfuérzate por entrar, porque muchos lo intentarán y no lo van a lograr. Esfuérzate por entrar en el reino. Mira una cosa. Antes de yo subirme al púlpito, acostumbro, no voy a decir que siempre, hermanos, pero constantemente, acostumbro pensar en esto. Este puede ser mi último sermón. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. Yo no sé qué pueda pasar conmigo. Pero Señor, tú me has dado el privilegio de subirme esta mañana y hablar. Este puede ser la última vez que lo haga. Si esta es la última vez que yo lo haga, ¿cómo debo hacerlo, Señor? Porque si fuera la última, ¿cómo lo haría? Y no solo el cómo, sino el qué. Señor, y si esta es la última vez que mis hermanos van a escuchar mi predicación, ¿qué debo predicarles? ¿Qué debo asegurarme de que escuchen? Hermanos, eso es lo que yo hago. Pero déjame ahora darle la vuelta a los papeles. No digamos que esta puede ser mi última predicación. Digamos que esta es la última predicación que tú vas a escuchar. ¿Cómo vas a responder a esa predicación? Porque mañana no sabes si se acabaron tus días y viene el Señor y te dice: necio, necia, hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer? Déjame invertir los papeles. ¿Y si esta fuera la última predicación que tú escuchas? Hermanos, estas cosas pasan. No estoy siendo fatalista por ser fatalista, pero esto es real. Hay personas que llegan el domingo a la iglesia y durante la semana mueren por algún motivo. No volvieron a escuchar predicación nunca más. No volvieron a estar en su iglesia nunca más. Y vamos siempre al punto, hermanos, que es el punto de inflexión de nuestra vida. ¿Y cuál es ese? Nuestra muerte. ¿Y qué si murieras? Y esta es la última predicación que escuchaste. Ya no va a haber tiempo para el devocional de la tarde, ya no va a haber tiempo para la oración de no sé cuándo. Esta es la última predicación, esta es la última palabra de Dios que escuchaste. ¿Cómo vas a responder? Ese es el punto, hermanos. Regresa con reverencia al Señor. Regresa a clamarle, regresa a buscar la verdad de la verdad en las páginas de nuestra Escritura. Punto número 5, hermanos, la gravedad del llamado. Termina Jesús esta sección y la terminamos también nosotros, hermanos, por hoy, pero veremos la parte número 2 porque Jesús no ha terminado este discurso ni este sermón. Termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted nota, en el pasaje en la Biblia, este versículo 15 queda aproximadamente, o al menos en el sentido de la exposición que hace Jesús, justo en la mitad, hasta antes, por supuesto,
de llegar al versículo 24. Por eso hemos elegido, hermanos, el título de este sermón basándonos en este versículo 15. Porque, hermanos, es como la cúspide de la montaña. Hemos ascendido por una de sus laderas, hemos llegado a la cumbre y dice el Señor esto: el que tiene oídos para oír, oiga. El próximo domingo, por la gracia de Dios, si Él nos permite estar aquí, descenderemos por la otra ladera. Cada vez que Jesús usa esta frase, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga, está haciendo énfasis en algo que va a determinar el destino eterno de quien lo escucha. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hermanos, una cosa es tener oídos físicos, otra cosa es tener oídos espirituales. Todos aquí, creo, hermanos, tenemos oído físico. Yo sé que por allá anda algún hermano que anda teniendo complicaciones con el oído físico. Pero, hermanos, en general tenemos oído físico. Pero no todos, hermanos, tenemos oídos espirituales. Y gracias a Dios, mi hermano que anda batallando con eso, sí tiene oídos espirituales, que son los que importan. Todos tienen, hermanos, oídos para escuchar físicamente lo que se dice, pero no todos tienen oídos para escuchar lo que espiritualmente se habla. Muchos hermanos aquí, muchas personas aquí escuchan el sermón, pero pocos son capaces de oír la voz del Rey. El que tiene oídos, dice Jesús, esto es, hermanos, un llamado urgente, esto es, hermanos, un llamado solemne, esto, hermanos, es un llamado definitivo. El que tiene oídos aquí, si tú tienes oídos aquí, si estás aquí, puedes escuchar espiritualmente lo que está diciendo el Señor en la Escritura, dice el Señor, pues oye lo que tengo que decirte. Dios no evalúa tu presencia aquí cuando el sermón acaba, sino que evalúa tu respuesta precisamente cuando el sermón termina. Así se da uno cuenta si aquella persona tiene oídos para oír. Porque podemos terminar este sermón, hermanos, y gloria a Dios, nos vamos, es domingo, disfrutamos de este día. Y escuchaste las palabras que dije, pero no tienes ni idea de lo que dijo el Rey. El sermón confronta, hermanos, el sermón divide. El sermón nos desnuda, nos muestra tal como somos. No importa cuánto tiempo tengamos en la vida cristiana, siempre la exposición de la palabra de Dios va a confrontarnos, porque la santidad que hay en la Escritura confronta la carnalidad que hay en nuestros miembros. Y siendo que todos somos todavía, hermanos cristianos no glorificados, hay carne en nosotros. Y en esa carne mora el pecado. Por lo tanto, nadie puede decir yo ya llegué. Nadie puede decir eso no es para mí. Nadie puede decir yo no flaqueo de eso. Porque si tú dices eso, pues ahí está tu problema. Es precisamente la prueba de que flaqueas en muchas cosas. La verdad, hermanos míos, nos confronta. Pero nos confronta, hermanos, para venir a Cristo y estar a cuentas con Él, a pesar de que somos pecadores. El sermón, por lo tanto, no termina cuando el predicador calla, sino cuando tú respondes a esa predicación, cuando tú has tenido oídos para oír la verdad que el Rey expone y tú respondes a tu Rey. Si no oyes ahora, quizá sea demasiado tarde para oír después. ¿Cuál es el punto, hermanos, de este versículo 15? El punto de este versículo 15 es que oír sin obedecer es no estar escuchando. Oír sin obedecer la palabra de Dios es no escuchar al Rey. No hay neutralidad, no hay pasividad. ¿Oyes o te endureces? No hay otra opción. La iglesia necesita oídos que obedezcan, no oídos que solo escuchen. Recordemos que estaba diciendo Jesús al iniciar su sermón ese día. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Y dirijo esa pregunta directamente a ti hoy. ¿A qué viniste hoy a la iglesia? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué vinisteis a escuchar?
¿Las palabras de un hombre? Pues te digo que más que las palabras de un hombre, la palabra de Dios. Eso es lo que viniste a hacer. Porque si no viniste a eso, ¿a qué viniste? Ese es el punto que hace Jesús. Viniste a ver un profeta y más que un profeta, hablando de Juan. Bueno, ¿a qué viniste tú hoy? ¿A escuchar qué? Hay personas, hermanos míos, que pueden escuchar todo el sermón. Hay personas, hermanos míos, que hasta se ponen a tomar notas. Hay personas, hermanos míos, que hasta disfrutan el sermón. Amén. Pero no obedecen. No se les da la gana de obedecer. Y Jesús les dice, ¿a qué viniste? ¿A qué salisteis? A lo mejor te hubieras quedado en tu casa y hubiera sido lo mismo. Jesús dice, el que oye debe poner por obra lo que escucha. No dice simplemente el que oye. Dice, el que tiene oídos, oiga. Por eso significa que el que está escuchando las palabras que vienen del rey, como un siervo diligente, debe poner por obra aquello que escucha. Hermanos, y sabemos esto, a causa de nuestra pecaminosidad, a causa de que somos humanos pecadores, sabemos que no podemos ser perfectos en nuestra obediencia al rey. Pero la intención de obediencia al rey es notoria, no pasa desapercibida. Y al paso del tiempo y al transcurrir de los años como cristiano, aquel que tiene oídos para oír y oye, se nota porque da fruto a su tiempo. Tú tienes frutos de la vida cristiana. No puedes dar frutos si no eres un árbol que ha crecido. Y no puedes crecer si la semilla de la palabra no cae en tu corazón constantemente y es regada por la misma Escritura. Porque es Dios quien da el crecimiento. Entonces el diagnóstico es claro. ¿No hay frutos? Es probablemente porque no hay semilla. No, si hay semilla. Bueno, entonces no hay atención a esa semilla. Los afanes de este mundo, los pájaros que vienen volando. Jesús ya habló de esto en otra parábola. ¿Cuál es la razón por la cual no hay fruto en tu vida? Probablemente porque tienes oídos, pero no oyes. Porque aquel que tiene oídos para oír, debe oír. Cada domingo que pasa sin respuesta, el corazón de la persona que solo oye las palabras del predicador, pero no las palabras de Dios, se endurece y se hace más insensible. No postergues entonces la obediencia a tu Señor, no acumules convicción sin acción, no vivas del sermón del domingo, vive de tu obediencia a partir del lunes en dependencia de tu Señor. La iglesia no necesita un montón de gente que venga a oír el sermón, necesita hacedores de la palabra que se predica cada domingo en el sermón. ¿Qué iglesia somos? ¿Se puede decir que somos una iglesia hacedora o somos una iglesia oidora? Iglesias oidoras hay muchas. Y hermanos, hemos muchas veces hablado con verdad acerca de lugares e iglesias, predicadores y ministerios en donde se hablan mentiras. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en esos lugares donde se hablan mentiras, las personas las ponen por práctica. Lo que hace más terrible y difícil la situación de rescate. Pero en donde se habla la verdad, solo se oye la verdad, pero no se pone en práctica la verdad. Y eso, de nuevo, hermanos, tiene que cambiar. A manera de conclusión, hermanos, el rey ha hablado ya. Cristo ha reivindicado a su profeta Juan. Cristo ha exaltado el reino. Cristo ha revelado el cumplimiento de la Escritura. Cristo ha demandado oidores obedientes. Y tú estás aquí ahora sentado en esta iglesia, en este lugar, con otras personas, y no eres un simple espectador. Eres un oyente sobre el cual ahora recae el peso de la responsabilidad de haber escuchado lo que se predicó hoy. Tu respuesta al Evangelio define tu destino eterno. Juan fue grande, pero Cristo es mayor. Juan preparó el camino, pero Cristo es el camino. Juan llamó al arrepentimiento, Cristo concede arrepentimiento. Juan señaló al Cordero, Cristo es el Cordero. Tienes que venir a Cristo.
Ese es el punto. Tienes que abandonar tu vida de pecado, porque este pasaje no es información para que te lleves a casa, es confrontación que debe llegar a tu corazón. No es teoría, es decisión, es acción, no es historia pasada, es un juicio que vas a enfrentar en el futuro. Pero eso lo puedes arreglar en el presente, lo puedes arreglar hoy. El reino avanza, pero la pregunta es, ¿estás avanzando tú con el reino? Hoy Cristo te dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. No mañana, no después, no cuando tengas tiempo. Es ahora, es pronto, es ya, es aquí mismo. Pon tu fe en Cristo Jesús. Él murió por pecadores como tú y como yo. Él descendió, Él encarnó, Él vivió la vida perfecta que no podemos vivir. No hay nada en ti que puedas presentar el día que mueras delante del trono para decir, estoy bien con Dios. Tiene que ser a través de los méritos de Cristo. Tiene que ser por su muerte expiatoria en la cruz. Tiene que ser por fe en Él. Y mientras vives en esta tierra, si dices tener fe en Jesucristo, deben haber evidencias de esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Tienen que haber evidencias. Y vuelvo, hermano, a hacer uso de lo que te conté, lo que te compartí. Si este fuera mi último sermón, esto es lo que quisiera que escuches. Solo la fe en Jesucristo puede salvarte. Abandona tu vida de pecado, abandona una vida superficial en las cosas del Señor. Arrepiéntete y ven a Cristo, ama a Cristo, busca a Cristo. Confía en Cristo, obedece a Cristo en amor. Entrégate completamente a Cristo. Reconoce delante de Él que eres un humano caído y pecador. Eres un desastre espiritualmente hablando. Pero Él puede darte vida. Pero Él puede poner en orden toda situación dentro de tu interior para estar en paz para con Dios. Lo mayor que pudo haber hecho el Evangelio es darte perdón de pecados. No seas de aquellos que llegan un día a la iglesia cuando pueden, cuando tienen tiempo. Entrégate completamente. No busques los placeres de este mundo. No busques tu comodidad. No busques agradarle al hombre. No busques, hermano mío, ni siquiera ser igual a tus hermanos. Busca ser como Cristo. Busca imitarlo. Busca seguirlo. Busca seguir sus pisadas. Busca incluso que te rechacen como rechazaron a Cristo. Porque eso, hermanos, es esforzarse por entrar en el reino. La voz del Rey no vino para entretener a nadie, vino para despertarte. No vino para informarte, sino para transformarte. No vino para que lo admires, sino para que te rindas a Él, para que vengas en arrepentimiento y fe. Así que hoy, delante del Rey, del reino eterno que Él vino a traer, abandona tu antigua vida, deja atrás tu pecado, abraza al Mesías, entra con decisión y convicción al reino y vive con la grandeza del reino que nunca pasará. Porque en el reino de Cristo la tibieza es una traición, pero la rendición ante Él es la mayor victoria. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos con claridad en la Escritura lo que vino a ser tu Hijo Jesucristo y las demandas que tenemos, Señor, para los que hemos decidido seguirte, y así también para aquellos que desean venir al reino. Hemos hablado, Señor, desde lo que está escrito, y pedimos, Señor, que las palabras que han llegado a los oídos físicos puedan, por el poder de tu Santo Espíritu, hacer ese llamamiento interno, espiritual, en aquellos que escuchan. Ten misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, no tengas en cuenta nuestras rebeldías. Cámbianos, transfórmanos para tu gloria, Señor, y haznos radicalmente seguirte. Señor, ayúdanos, porque estamos envueltos, Señor, e inmersos en una cultura, Padre Santo, que fácilmente nos desvía de lo que debemos hacer. Te pedimos, Señor, por misericordia, que levantes tu iglesia y a tus siervos y a tus hijos, y que por ella, Señor, podamos alcanzar a muchos perdidos para la gloria de tu nombre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.